allá, vean, detrás de su cabeza, no, sí, yo sé que soy un gran malandrín, pero otra cosa es admitirlo delante de su esposa. Amén. Una cosa es pensar que yo he hecho algo, otra cosa es decir, mira, me equivoqué. Esas palabras que duelen hasta lo más profundo del alma, decirlas, ese es el remedio bíblico. La confesión. ¿No le parece increíble? Dios ya lo sabía y por eso nos está hablando que debemos de admitir errores y eso requiere una gran cantidad de humildad. Yo creo que ahí está el asunto, ¿verdad? Que nosotros podamos humillarnos y decir, reconocer, sí, yo he fallado. La confesión simplemente viene de la palabra griega, si no me equivoco, homologeo. Es decir, homo, mismo, logeo, palabra, hablar, hablado, confesado. Entonces, mismo hablar, eso quiere decir confesar. ¿Lo decimos todos? Mismo hablar. Es decir, ponerse de acuerdo cuando dos personas hablan lo mismo, ¿verdad? No hay que estar explicando muchas cosas, ¿verdad? ¿Pecaste, dice Dios? Y dice, sí, pequé. Porque la mentira es pecado, ¿verdad? Sí, la mentira es pecado. Ve cómo uno me pongo a hablar lo mismo. Porque codiciar es pecado, voltear a ver dos veces, vea que es pecado. Sí, es pecado. No andamos poniendo excusas, porque estamos hablando lo mismo. Vea que cuando tú no honras a tus padres estás pecando. Sí, no honrar a mis padres es pecado. Cuando tú tenés dioses ajenos delante de mí, cuando te haces imagen, es pecado. Sí, cuando yo tengo imagen, es pecado. Eso es ponerse al mismo lenguaje y eso es la confesión de los pecados. Fácil, ¿verdad? La confesión es hablar, bla, tiene que ser audible, porque con la boca se confiesa para salvación. Literalmente quiere decir que yo estoy de acuerdo. Voy a decir, sí, he mentido, Señor, y es pecado. Sí, he robado y es pecado. Sí, he codiciado y es pecado. Sí, he desconfiado de ti y es pecado. Sí, me he afanado y es pecado. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No lo hacemos de esa manera. Sino que como vimos desde Adán, no, pero es que así soy yo, Señor. Es que vos sabés, solo fue una vez, ¿vea? Como una, no es ninguna, dos, es igual a una y tres para el estrés. Nos comenzamos a meter un montón de excusas y yo quisiera que reconociéramos, porque estamos hablando del pecado, que reconociéramos cuando de plano le estamos metiendo un montón de argumentos, usted está yendo en contra de la confesión. Ah, no, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que yo solo estaba viendo un videito en Facebook, es que yo solo estaba viendo un videito en YouTube, es que yo solo estoy haciendo lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Entonces usted está yendo en contra de la confesión. Y el mayor ejemplo lo encontramos aquí en Salmo 32. Un ejemplo bíblico de la confesión, del efecto de la confesión y el efecto de la culpa a la misma vez. En el Antiguo Testamento desde ya mirábamos los efectos que causa no solo en la emoción, sino también en lo físico. Una descripción gráfica de las consecuencias de ambas cosas, confesión como la culpa. Todos sabemos lo que había pasado detrás de este salmo y del Salmo 51. Que David había pecado. Todos sabemos la historia. Un día David se quedó, no fue a la guerra y se quedó en la azotea. En la azotea había una mujer, se llamaba Betsabé, la vio, la codició, la mandó a traer y como el rey, véase así lo que él decía y la dejó preñada. Y luego, para no tener que admitir, ¿ve? Para no admitir su error, lo que él hizo fue emborrachar a Urías, a su esposo, y tratar de hacerle ver que él era el que había embarazado a su esposa. ¿Qué le parece eso? O sea que comienza no solo con adulterio, sino que después comienza con una perversión, porque ya estaba planeando, lo voy a hacer creer, mentira, manipulación, y luego otra perversión, porque planificó, mira, lo vamos a matar de esta manera, le dijo a su general, vas a dejarlo enfrente de la batalla y cuando ya esté rodeado, todos se hacen para atrás y lo dejan a él solo. Entonces él va y lo vamos a honrar como todo un gran soldado que él era.
Miren, nada peor para la culpa que hacer un sándwich de pecados, porque eso es lo que nos gusta hacer. En lugar de haber confesado mi pecado inicial, se lo voy a poner de esta manera, sería más fácil que confesáramos que hemos codiciado con nuestros ojos a tener que un día que confesar que fornicamos o que cometimos adulterio. Porque nada le da más fuego, nada le da más gas a la culpa que comenzar a hacer mentiras y argumentos y a comenzar a planear, y entonces estamos haciendo un sándwich tan grande y el pecado original quedó tan abajo cuando fácilmente lo pudimos haber confesado. Mi invitación esta mañana es para que dejemos de poner argumentos, hablemos la misma cosa con Dios y finalmente comencemos el cambio en nuestras vidas y nos libremos de la culpa. Entonces, David aquí dice, él mismo lo admite, léalo conmigo, Salmo 32 en el versículo 3, lo puede leer ahí en su Biblia, 2, versículo 2, dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Ojo con eso, porque eso tiene tanto significado a nivel de toda la Biblia. Transparencia. O sea que ahí hay, ¿qué nos hace entender con transparencia? Claridad, ¿qué más? No hay oscuridad, exacto. Y eso lo decía David, que nos lleva a una vida de total transparencia. Mientras me negué, dígame otro sinónimo de negar. Un sinónimo de negar, evitar, omitir, ya vamos llegando. Cuando yo estoy negando, estoy omitiendo y estoy ocultando. Entonces ya estamos viendo lo que Dios tenía pensado desde el inicio. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplina, de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. La culpa puede llegar a afectar tanto hasta nuestros, o sea, ya efectos psicosomáticos, ya nuestro cuerpo lo va a resentir. Y la solución es tan sencilla como Dios lo dijo en la Biblia: confiese su pecado. Pero algunos tienen que llegar al punto el que llegó David. Le digo, no hay mejor ejemplo que este. Él llega a un punto donde está tan deprimido, emocional, espiritual y físicamente ya está afectado. Dice que le consumían los huesos. ¿Qué tipo de dolor podría ser este? Llegar a tal punto de que me preferimos ocultar la culpa porque no vaya a ser que alguien diga algo de mí y qué pena y qué vergüenza y yo soy el rey. Pero se va a consumir su cuerpo. No podemos esconderlo, no es algo que Dios lo diseñó para que quedara dentro de nosotros, sino para que lo confesáramos. Es importante entonces que nosotros saquemos toda la culpa a través de la confesión. Y ahí está diciendo David, era tan fuerte al punto que sentía dolor en mi cuerpo, sentía que estaba fuera de comunión con Dios. Y es tan fuerte la culpa, como lo hemos estado estudiando, que quizás usted me diga, yo no lo tengo físicamente, no hay un dolor físico, ok, pero vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto, varios efectos de lo que lleva la culpa. Probablemente a usted le cueste decir que no a los demás. Probablemente usted se anda ofreciendo para todo tipo de responsabilidades que no le competen a usted, porque siente que debe de pagar algo. O se sacrifica por todos porque tiene que verse de menos. Y entonces todos los demás y yo voy de último. O no puede disfrutar de un descanso. O no puede disfrutar mucho menos de un cumplido, yéndolo a un punto más liviano.
se autocastiga o sabotea todos sus logros. Es decir, si le dan una promoción en la oficina, si ahora usted se ha ganado algo, si ahora usted tiene una nueva oportunidad, se le abre una puerta, usted inmediatamente tiene que portarse mal como para rechazar y sabotear sus oportunidades. ¿Todo por qué? Culpa. Le dice, yo no merezco esto, pues. Esa es la forma en que Dios quisiera que viviéramos. Quizás no lo siente en su cuerpo, pero usted está en constante crítica de los demás. ¿Por qué? Porque usted quiere desviar la atención a alguien y que no vean su problema. O quizás usted alimenta su vida, se da autovalor con la promiscuidad, con el sexo. Porque eso le trae atención a usted, entonces usted lo busca, pero solo para un minuto, ¿verdad? Cuando ya se apaga el fuego, ni la ceniza, ¿verdad? O no se puede perdonar a usted mismo, aún por cosas que están fuera de su control. Hemos visto de que usted se mortifica porque no tiene hijos, porque no logró una carrera, porque usted tuvo un aborto, porque usted tuvo un accidente, y esas son cosas fuera de nuestro control. Pero seguimos culpándonos a nosotros mismos. Falta de perdón porque hay culpa en usted. Y no logra sentirse pleno o feliz. Eventualmente David dice, va a llegar hasta tus huesos. Lo has de sentir en tu cuerpo, en tus emociones y va a estresar tu vida. Vea cómo David de hecho describe la culpa. Un versículo más adelante, en el 5, usted también lo puede ver ahí, en el 6, perdón, dice, por tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún hay tiempo, para que no se ahogue en las desbordantes aguas del juicio. Y eso es exactamente lo que hace la culpa, te ahoga. Sabe, yo creo que después de ver todo lo que la culpa causa, creo que las consecuencias de la culpa son peores que las consecuencias del mismo pecado. Y aquí David lo corrobora. No fue tanto así el hijo, porque al final fue una bendición. No fue tanto así el pecado que cometió, sino que lo que lo mató a él fue sentir ese peso de encima todo el tiempo de que he fallado, porque usted se levanta y después yo soy un fallo, yo soy malo, El efecto de la culpa es mucho peor que el efecto del pecado. Entonces debemos de hacer lo que Jesucristo nos dijo todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, haz tu voluntad en los cielos. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también. Se da cuenta que la confesión debe de ser algo tan básico en la vida de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si es tan básico y tan diario, quiere decir que usted falla a diario también y debemos de reconocerlo. No creernos que ya tenemos todo bajo control. David, vea el cambio, lo tuvo en el versículo 5. Dice, finalmente, se cree que cerca de un año pasó él así. Finalmente te confesé todos mis pecados. Ya no era uno, ¿verdad? Hubiera sido más fácil haberlo confesado desde el inicio. Señor, codicié a Betsabé, aun cuando nos cueste decirlo. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ahí está la palabra, ocultar. ¿Cuántos de nosotros, y yo no lo estoy viendo como algo malo, simplemente esta es una reacción humana, usted puede que en lugar de decir, sí Señor, no darte diezmo y ofrenda, es pecado. No, pues que yo le doy a mi tía que no tiene, yo le doy a la viejita de la esquina, yo le doy. Hable la misma cosa con Dios en lugar de ocultar, No, pero es que yo tengo mis necesidades, que yo soy así, es que mis papás eran igualitos, entonces yo soy bien rudo con la gente, pero así me tienen que aceptar y me tienen que entender. Deje de hablar, comience a hablar la misma cosa y deje de ocultar. ¿Estamos entendiendo esto de la confesión?
Entonces ahí dice, finalmente, y ahora son varios los que tengo que confesar, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y esa es la promesa, que cuando nosotros venimos a Él, tenemos el perdón seguro. Y eso es el amor de nuestro Padre Celestial, y gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿No hubiese sido más fácil humillarse desde el inicio, confesar y recibir el perdón? ¿O tenemos que llegar al punto en el cual se tiene que demostrar hasta en nuestros huesos? Puede haber un decaimiento en nuestra cara, puede ser, bueno, hay un versículo, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice que cuando nosotros andamos en la luz, somos transparentes unos con otros, somos abiertos unos con otros, tenemos comunión cuando andamos en la luz. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno ha escondido un pecado, tiende a agachar la cabeza? Tiende a, ahí están los hermanos, ay, no. Y ve ahí en el súper, ay, va el pastor, ay, vea. Se lo digo porque yo lo tengo que vivir de primera mano, ¿verdad? Vea, uno va entrando y, hey, están los hermanos, y uno ve que salen corriendo, ve, y uno detrás de ellos y salen corriendo, ¿ve? Y no es necesariamente porque por uno, es por lo que uno representa. Como si no supieran que yo en la mañana tuve que haber dicho, Señor, perdóname por mis pecados, cada uno de ellos. Entonces es bien curioso que nosotros tendemos a ocultar la culpa, y ocultar y guardarla y alimentarla, en lugar de, aquí David finalmente logró desaparecer. En el Salmo 51, y todos lo sabemos, paralelo a este pecado, David se sentía de esta manera. Y esta es una buena manera de identificar cuando estamos cargando con bastante culpa. Y él dijo en el versículo 11, renueva un espíritu recto de mí, no alejes de mí tu santa presencia, oiga bien, ni tu santo espíritu aparte de mí, restaura en mí el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué yo no he hablado tanto de las consecuencias del pecado, de que o de que usted se va a terminar revolcado o acabado en el fondo del mar? Porque las consecuencias de la culpa no te van a dejar vivir en ti la salvación, el gozo de la salvación. Es suficiente peso en tu vida para no poder disfrutar de una oración, no poder disfrutar de una alabanza, no poder disfrutar de la comunión en la iglesia, no poder tener el rostro libre, poder tener armonía con los demás, porque andamos cargando la culpa. No es suficiente martirio, suicidio para nosotros estar viviendo de esa manera. Tú puedes creer que vas a vivir así toda la vida, pero si ya se te acabó el gozo de tu salvación, ya ni quieres orar, entonces mejor sería humillarnos y confesar. Y quiero recordarles que cuando David sentía estas cosas, no era porque Dios le había mandado esto. Él mismo se estaba sintiendo separado, alejado, como que si Dios le había rechazado, como que si Dios le hubiera dado la espalda, como que si él ya no tenía perdón, como que si él... Porque cuando uno comienza a entrar en la culpa, uno comienza a meterse en un mundo más oscuro, ¿verdad? Y comienza uno a ya no poder ver el perdón que ya recibimos. Cuando nosotros no queremos confesar, comenzamos a alejarnos de algo que está ahí firme, permanente, porque Él dice en 1 Juan 1:9, fiel es Dios, dice, fiel es Dios. Si algo usted tiene seguro, es que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces la culpa comenzó a engañar a David, comenzó a paralizarlo, pero ¿qué lo liberó? La confesión. Ahora, ojo, y cuidado con la confesión
superficial. Y aquí hemos puesto una aclaratoria. No funciona, y yo le agregaría ahí, genera más culpa. Cuando nosotros solo confesamos, esta es la confesión que yo les decía de varita mágica, ¿verdad? Cuando yo sé que he fallado, pero sé las palabras mágicas a decir y restaurar todo. Y el Señor, lo siento, perdóname. Pero puede ser una confesión superficial. Tenga cuidado, porque genera más. Algunos oran como que oran por la comida, ¿verdad? Señor, gracias por los frijolitos y perdón por los pecaditos. ¿Verdad? Amén. Y chas, ya. Sin ningún tipo de sentimiento, ¿verdad? Sin ningún tipo de nada, solo, ¿verdad? Uy, hoy vamos a servir, Señor, ¿verdad? Límpiame, ¿verdad? Ayúdame y ya. Cuidado con la confesión, porque esa es otra manera de enterrar el pecado inicial, creyendo que ahora hemos hecho las paces y que ahora todo está bien. Pero realmente solo estamos como el niño que es descubierto, ¿verdad?, metiendo las manos en los dulces, ¿verdad? O en las galletas, ¿verdad?, que está el niño así, cabal, y ¡pah!, entra la mamá. Y se ha dado cuenta que algunos niños, esto es algo bien curioso porque algunos niños tienden a enojarse cuando los encuentran, porque se enoja. No se enoja por la acción, se enoja por la vergüenza de que lo cacharon. O sea, como, y no me la voy a poder comer. Otros niños lloran porque cada uno reacciona diferente ante la culpa, ¿verdad? Se los preguntaba ya al inicio de la serie, ¿cómo reacciona usted a la culpa? Unos van a llorar para tener que le den lástima, ¿ya? Así como, perdón, yo no lo quise hacer. Pero sí lo quería hacer y de hecho le gusta el dulce y lo quiere y no hay problema. Lo que no quiere es cincho. Algunos niños de hecho inmediatamente se comienzan a sobar las nalguitas porque saben, ve cómo afecta la culpa, es tan inmediata. Entonces el niño ya, no, y ya va metiendo las nalguitas porque siente ya, vea, que le cae el chancletazo. Así es la culpa, la confesión superficial, cuando nosotros queremos el dulce y lo queremos saborear y nos queremos meter en la jarra del dulce y no nos importa que estamos violando una ley de Dios, no nos importa la acción, lo que nos importa es el dulce. Entonces, cuidado con la confesión superficial, esa no funciona. Nosotros podemos solo decir, lo siento, vea, no me pegue. Dios quiere que nosotros veamos lo malo del dulce. Es decir, Señor, yo sé que es dulce, pero yo estoy de acuerdo contigo que es malo para mí, si me logra entender. Porque algunos sabemos que a veces el pecado, que cada quien con el suyo, ¿verdad? Que a algunos les gustan las cocadas, a otros les gustan, ¿verdad?, los dulcitos más saladitos, les gustan los dulcitos más duros, el dulcito blando, el dulcito. Cada quien tiene su dulce y nos gusta. No me vaya a mentir y me vaya a decir de que porque ya le voy a recitar un par de versículos. No me vaya a decir que no le gusta. Si acabarse una persona, algunas personas, no es lo mío, pero algunas personas lo saborean, vea. Y lo hacen pedazos, vea, y aquí deja pero aplanada la persona. Algunas personas lo saborean y es un dulce, pero tenemos que acordar y decirle, Señor, yo sé que el chambre y el chisme no está de acuerdo con tu palabra. Ese es confesar, ese es hablar lo mismo. Solo hubo un amén. Pero qué bueno, vea, un dulce menos. Entonces, nosotros hacemos lo mismo con Dios. Cuando cometemos un pecado, solo queremos, vea, que, me va a castigar, estoy perdiendo, me estoy alejando, y entonces solo confesamos el pecado para salir de la culpa, vea, solo estamos disimulando la culpa. Y es bien fácil identificar esta culpa falsa, esta confesión superficial.
Y es cuando no tomamos pasos para cambiar. Es decir, he dicho las palabras mágicas, Señor, perdóname, va. Y esto se lo voy a poner en otra relación, porque puede ser una confesión a otra persona. Y dice, sí, te prometo, ¿verdad? Al esposo, a la esposa, que no lo vuelvo a hacer. Y de ahí lo vuelve a hacer. La confesión fue superficial, porque somos imperfectos y podemos fallar, pero cuando nosotros lo recurrimos a lo mismo, no nos hemos arrepentido. Identificamos una confesión superficial. Cuando decimos, sí, perdón, pero nos quedamos con, ojalá algún día yo deje de ser así. Así como que, quizás algún día, ¿verdad? Yo me levante como con alitas de ángel y ya hable bien y ya no sea grosero y yo ya tenga otra forma de hacer las cosas y confíe y ore, ojalá que algún día. No hemos tomado los pasos. No hemos querido ir a consejería, no hemos querido un libro acerca de eso, no hemos querido hacer los pasos, los cambios, no estamos discutiendo de esto, no lo hemos confesado con nuestros hermanos en Cristo, porque la Biblia también nos manda a confesar los pecados unos con otros para sanidad. Entonces, la Biblia nos está diciendo que debemos de, no simplemente dejarlo, es que así soy yo, es que yo tengo necesidad, es que ni modo, es que no hay nada que yo pueda hacer. Este pecado ya lo tengo, es que lo tenía mi abuelo y como la Biblia dice que alcanza hasta tercera y cuarta generación. ¿Ve? Y se pone bíblico para más fregar. Eso se llama bíblicamente, ¿ve? Usar la Biblia para ocultar su pecado. Es que como mira el rey David lo hizo, ¿verdad? Ya me voy yo para la azotea. Tengamos cuidado en lugar de ocultarlo, confesemos. La confesión tiene muy poco valor si no vamos a tomar los pasos para cambiar. Eso se llama arrepentimiento. Cuando tomamos los pasos para ir en dirección opuesta. Y le digo de esta manera, porque algunos creen que deben de ser perfectos después que confiesan. Ya voy a hablar sobre eso. Yo le digo, confiese y comience a tomar pasos. Regresemos al dinero, por ejemplo. Bueno, Señor, te voy a comenzar a dar esto. O sea, no solo pidió perdón, sino que tomó una acción. ¿Ya? Le dice a la esposa, pues te voy a dedicar tiempo. ¿A dónde quieres ir? Con mis cheras, vamos a ir a... vamos. Sentate a ver una serie conmigo. Esa es la que me dicen a mí. ¿Vea? Todavía no he llegado hasta ese punto yo. Pero sentate, veamos esta. Todavía no, ¿verdad? Pero cuando uno quiere cambiar, uno tiene que demostrarlo, pues, ¿verdad? No se puede quedar solo con que no, y ya no lo vuelvo a hacer y todo va a cambiar así de repente, la noche a la mañana. Nunca va a llegar ese día. Usted tiene que tomar los pasos. Si usted es un mentiroso, usted tiene que tener a alguien a quien le pueda rendir cuentas. Si usted le gusta robar o se le quedan pegadas las cosas, vea, mejor ponga cámaras. Mejor no se meta donde no tiene que estar. Si le gusta codiciar, entonces cierre la computadora. Si usted ya sabe dónde vive la fulana o el fulano, porque hoy es todo parejo, ¿verdad? No se ande acercando por ahí o renuncie. La Biblia dice que mejor es entrar al choco que no entrar al cielo. O sea, hay que tomar también, no solo se vale hablar y decir esto va a cambiar. ¿Me entiende? Tenemos que tomar acción. Si no, no sirve de nada estar nosotros. Entonces, recordemos, la meta, ¿lo vemos todos juntos? La meta de la confesión son dos cosas diferentes, dos procesos. Pero por eso dicen los psicólogos que el problema está solucionado desde el primer momento en que lo podemos identificar y admitir. Y Dios dice lo mismo. O sea, ya hemos cambiado bastante con el hecho de que tú hables, te humilles y digas la misma cosa. Ya es un gran, porque eso lo que hace es, usted va en esta dirección y con eso usted dice, no, Señor. Y lo pone en dirección para ir en contra, porque arrepentimiento quiere decir un cambio de mente.
Metanoeo es la palabra en griego. Meta de metamorfosis, de cambio, vea. Arrepentimiento. Metanoeo de mente. Entonces, cuando usted no se ha arrepentido de nada, si todavía en su cabeza piensa que está bien lo que está haciendo, para que nos quede más claro, usted no se ha arrepentido verdaderamente de algo a menos que en su cabeza usted sepa y admita que está mal. Y se lo digo porque algunos siguen y tienen miles de pretextos. No, pero es que yo a la iglesia yo no voy a ir porque yo amo al Señor, pero a la iglesia, ay no, es que ese par de hipócritas. Usted no se ha arrepentido de nada. ¿Ya? Y usted está metiendo con la esposa del jefe. Entonces, mejor no diga nada, mejor arrepiéntase, humíllese y venga. Entonces, esa es la meta del arrepentimiento, un cambio de mente. Arrepentirse tiene que ver con alejarse del pecado y no se puede acercar al pecado y acercarse a Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Pues están en direcciones opuestas. Y algo que yo quiero que quede súper claro, es que la confesión no es igual a perdón. Es decir, para que se nos quite esa idea de la confesión superficial, la fe es la que nos entrega ese perdón. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo y en su sacrificio. La confesión solo nos lleva ahí, pero algunos creen que es la confesión realmente la que te da el perdón, pero técnicamente la confesión no te otorga perdón. La fe te otorga perdón, la fe en Cristo. Entonces tenemos que entender de que no es solo de Padre, me quiero confesar. ¿Ya? Porque no solo es ahí, es en Cristo. Y tenemos nosotros que tener eso súper entendido, que la razón por la cual Dios nos perdona es por la aceptación que nosotros hemos de Cristo, al apropiarnos de su expiación y perdón divino. Y eso nos hace retomar algo que está ahí para todos. El perdón, dice la palabra de Dios, está siempre. No podemos creer que cuando yo pequé, porque algunos creen que esto de fallarle a Dios y la confesión es como una relación con la novia que tuvo, vea, allá en 7º grado, vea, que andaba de manita sudada, ¿verdad? Y de repente le falló y ya no te hablo. Y ahora ya la ley del hielo y yo no te voy a hablar, porque como ya no. Algunos creemos que tenemos que volver a romantizar, vea, a la novia, volver y para que después volvamos a andar. Usted no anda cortando y andando con el Señor. ¿Me entiende? El amor de Dios es mucho más grande y permanente y fiel. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es fiel porque aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Entonces entendamos que no es cuestión de que ahora ya no le voy a hablar y Él ya no me quiere hablar a mí y entonces ya no va a haber nada y ya no vamos a tener. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando y nos sigue esperando, nos sigue. Y quiero decirle, Dios, a diferencia de algunos piensan que Dios nos castiga. Pero Dios no castiga a sus hijos, Dios castiga al que no es su hijo. Y la palabra está llena de versículos que dicen que Dios castiga al pecador, aquel que no se ha arrepentido. Dios disciplina a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Que el castigo es con odio. Y si hubiera hablado esta mañana sobre la imagen que tenemos, tal vez de nuestros padres, porque algunos vivieron con padres que medio, ¿verdad? Algunos sentían, pero el lazo mojado. ¿Cuántos creerán de los que están aquí que Dios está esperando que falles para sonarte un lazo mojado en la espalda o hincarte en maicillo? Aunque hayan sido técnicas que le hayan servido a sus papás
Dios no hace eso. Dios disciplina, Dios no castiga. El castigo es con odio, la disciplina es con amor, el castigo es por el pasado y la disciplina es hacia el futuro para que no lo vuelvas a hacer. Dios tiene toda la paciencia. Puede que nuestros padres, puede que nosotros nos desesperemos alguna vez y ¡ay, mono! ¡Bam! ¿Verdad? Pero Dios no se va a descontrolar algún día y se va a bajar como algunos creemos que Dios, hoy tengo que volver a pedirle que me perdone. El perdón ya está y lo que pasa es de que el pecado nos aleja del concepto del perdón. ¿Y cómo sabe usted eso, pastor? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Así es. Ya murió. Y ya sabía todos los pecados que usted va a cometer. Entonces yo le pregunto, ¿por qué murió por usted? Ya está sólido, fijo, inamovible ese perdón. El pecado nos aleja, pero la confesión nos acerca, nos abre la puerta para volver a acercarnos y sentirlo. Entonces, David no fue perdonado porque confesó finalmente. David fue perdonado por su fe. Y él la tiró hacia el futuro, no hacia el pasado. Hacia el futuro la tiró él, porque todavía no ha venido Cristo. Entonces, él fue perdonado por su fe, de un perdón que él ya tenía. Entonces, el Nuevo Testamento revela claramente que ya no hay, Hebreos 10:18 dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay otra. Ya usted no tiene que hacer nada, micos y pericos, ya no usted tiene que estarse ingeniándola, ya no tiene que ganarse otra vez usted el amor de Dios, ya no tiene que quitarse usted el castigo, ya no tiene, no, ya está pasado, presente y futuro, todo pecado fue borrado. Dice la palabra de Dios que no hay nada más, no hay otro sacrificio que se puede entregar para poder borrarnos de toda culpa y de todo pecado. Por eso dice la Biblia, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es increíble. Lastimosamente no lo podemos disfrutar con el pecado. La solución, la confesión. Reconocer, hablar la misma cosa. Señor, tu palabra lo dice, pues tu palabra lo dice. Si piensa que tiene que hacer todo eso cada vez, usted se va a consumir. Se va a consumir. Romanos 18:19 dice que porque por uno entró el pecado, pero por la obediencia de otro, somos todos justos. Y estoy usando bastante palabra porque tiene que saber si usted esta palabra, tiene que memorizársela, porque esta es para atacarla en contra de la culpa. Nosotros tenemos que saberlo, confesarlo. Quizás le ayude a usted a entender también que confesar los pecados no significa que de ahora en adelante usted va a ser perfecto o que vaya a un nivel espiritual perfecto. La misma palabra nos hace ver este error de pensar de que ahora yo tengo que ser perfecto cuando yo confieso, y algunos le tienen temor a la confesión porque piensan que tienen que ya estar todo cuadrado, ¿verdad? La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:8 que cuando nosotros decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Inmediatamente después, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego el versículo 10 lo vuelve a decir, si decimos nuevamente que hemos pecado, hacemos al Padre mentiroso. Entonces tenemos que, como hablábamos el domingo pasado, tenemos que saber quién soy yo. Yo soy una persona, soy especial porque soy corona de la creación. Estoy profundamente o indiscutiblemente caído, pero soy profundamente amado. Entendamos todos estos conceptos y entendamos que Dios ya da por sentado de que usted falla, fíjese. Ahí está en Juan. Y usted, ¿qué van a decir de mí? Vea, con mi esposa cuestionamos bastante una frase porque se usa bastante en la iglesia. Y la frase es,
Es que la gente dice. Eso de la gente dice, yo quisiera saber quién es todo este grupo que yo desconozco. Porque ha de ser una manifestación fuerte para que la gente diga. ¿Ya? Hasta yo puedo decirles ahorita, mire, la gente dice que la gente dice. Y entonces, ¿qué valor tiene eso? Usted se anda preocupando de que qué va a pensar. Y mi reputación, uy, si yo confieso que he visto, que yo he hecho aquello, que yo me fumé, que yo me tomé, que yo... Uy, ¿qué va a pensar la gente de lo que yo hice el sábado en la noche de la fiesta que estuve allá? La gente tiene mucho que ocuparse por sí mismo y no está pensando en usted. Y si está pensando en usted, son unos grandes desocupados. Usted enfóquese en usted mismo y vea cómo se libera usted de la culpa. Y confesemos los pecados que son más fáciles. Mire, pastora, me embolsé el billete. Mire, pastor, dije una mentira. Mire, es que yo, la verdad, iba detrás de la bicha. Mejor digámoslo así que tener que confesar, pastor, Paco, la dejé embarazada. Una mujer casada. ¿Ya? Mejor confesemos los pecados que son más fáciles ahorita y déjese de andar usted, uy, ¿qué va a pensar? La gente dice, ¿cuál gente es esa? Quiero saber yo. La próxima vez espero que le dé risa cuando le digan, mire, la gente anda diciendo. Lo curioso es de que se usan bastantes canciones populares, ¿verdad? La gente anda diciendo. ¿Ya? Dicen por ahí que... Tenemos nosotros que librarnos de eso, humillémonos, sincerémonos, confesemos, porque es para nuestro bien. Así que yo les pregunto, ¿quiénes quieren caminar en la luz? Miren entonces qué increíble este versículo, Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Pero todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Caminar en la luz significa confesar nuestras malas obras. Usted quiere andar en la luz, usted debe de vivir confesando sus malas obras, porque andar en tinieblas significa ocultar sus malas obras. Y David lo decía desde el Salmo 38, transparencia, ocultar. Y ahora es luz, tinieblas. Increíble cómo esto se va. Nosotros tenemos que comenzar, porque incluso la tiniebla es excusarse. ¿Vea? No es que yo no quería hacerlo, a mí me llegaron a buscar, pero es que eso me cayó en las manos. Es que yo pasando iba, yo tengo mis necesidades, es que yo también me tengo que considerar, vea, una canita al aire, es que la mujer que me diste. Eso se llama ocultar tu pecado. Mejor simplemente diga yo. Diga conmigo, yo fallé. Ahí está la clave. No es todo lo demás. Yo fallé. Incluso, dice Pablo, que hay pecados que son únicamente suyos. O sea, hay pecados que violan la conciencia de cada uno. Y a esos pecados no podemos, hay cosas que sentimos que están mal y no están escritas. Pero nos detenemos de hacerlas porque Pablo dice, si tú sientes que en tu conciencia hay una violación a algo, no es doctrina, no toda la gente tiene que vestirse como usted quiere porque usted siente que vestirse de esa manera es malo. No es doctrina, pero si el Espíritu te redarguye a ti de algo, no lo hagas. No lo hagas. David hizo un censo que no tuvo que haber hecho. No está escrito eso. Pero ¿qué había detrás de la acción? Entonces,
Hay cosas que son bien especiales de cada uno y confesémoslas también. En vez de esconder nuestros fracasos, saquemos la luz. La confesión nos quita la culpa y ¿sabe qué? Más que eso, si usted quiere progresar en la vida, el que encubre sus pecados no prosperará. Con esto vamos terminando. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. A Dios le encanta aquellos que logran humillarse y decir, Señor, esto y esto he hecho, esto y esto he fallado y sigo fallando. Y ahora confesarlo me libera de eso y me acerca al perdón que está ahí para todos. Entonces la confesión no solo nos ayuda en nuestro carácter, sino que nos abre a la corrección, nos da humildad, nos reencontramos con el perdón de la cruz, somos receptivos al amor de Dios, nos libra del pecado, porque si usted quiere cambiar ese mismo pecado, tiene que comenzar una buena dosis de confesión constante. Cinco, nos hace vivir en la luz, y 6, para terminar esta serie, nos quita de todas las consecuencias que haya causado la culpa en tu vida. Nos borra todo y los pecados ahora están tan lejos del este como del oeste, en lo hondo del mar, y tú ya no tienes por qué recordarlos. Esa es la libertad que Dios promete, y la solución es la confesión. ¿Cuántos quieren vivir en la luz? Entonces hoy vamos a tomar un tiempo para confesar nuestras fallas. Cierre sus ojos.